Extra urgente. Asesor especial dice: hacer que el patriota declare su estrategia legal. El ático del patriota es más pequeño de lo que se afirma. Abogado pro-Trump lucha por el privilegio abogado-cliente. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El abogado especial Jack Smith pidió a la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan que exija al equipo legal del presidente patriota que revele antes de diciembre si planea utilizar una defensa de asesoramiento jurídico en el caso de subversión electoral de 2020. En un expediente judicial de 14 páginas, el día martes, la oficina de Smith dijo que docenas de testigos que fueron entrevistados en la investigación federal que condujo a una acusación de 4 cargos contra el patriota retuvieron información basándose en el privilegio abogado-cliente, incluido un familiar del patriota. El patriota y sus abogados han anunciado públicamente y en repetidas ocasiones que tiene la intención de hacer valer el consejo de su abogado como un componente central de su defensa en el juicio, dijo la oficina de Smith en los documentos judiciales. Si el patriota planea invocar la defensa, la oficina de Smith argumentó que los fiscales federales deberían tener acceso a intercambios adicionales entre el patriota y su abogado. Al patriota también se le exigiría renunciar al privilegio abogado-cliente para todas las comunicaciones relacionadas con esa defensa, y los fiscales tendrían derecho a descubrimientos adicionales y podrían realizar más investigaciones, las cuales pueden requerir más litigios e informes. Dado que el juicio comenzará el 4 de marzo, la oficina de Smith dijo que una notificación formal antes del 18 de diciembre evitaría demoras. Durante el curso de la investigación del gobierno, al menos 25 testigos ocultaron información, comunicaciones y documentos basados en afirmaciones del privilegio abogado-cliente en circunstancias en las que el titular del privilegio parece ser el acusado o su campaña presidencial de 2020, dice el documento. Estos incluían co-conspi, ex empleados de campaña, la propia campaña, abogados externos, un intermediario que no es abogado e incluso un familiar del acusado. No está claro a qué miembro de la familia del patriota se hace referencia en la presentación. La hija del patriota Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner se encontraban en los que, según informes, fueron citados a testificar. Los equipos legales de Smith y el patriota deben comparecer ante el tribunal para una audiencia sobre una orden de silencio limitada que el fiscal especial busca imponer al presidente patriota. Los fiscales federales argumentaron a favor de la orden del día viernes, citando lo que llamaron un patrón de declaraciones del patriota sobre el caso de los resultados de los comicios del 2020. Los abogados del patriota denunciaron esta semana la solicitud de orden de silencio como un intento de silenciar inconstitucionalmente su discurso político y dijeron que era un intento desesperado de censura. De otro lado, el patriota firmó un documento hace 30 años que indicaba el tamaño real de su ático en New York, que luego figuraba como mucho más grande en sus estados financieros, según las pruebas presentadas el día martes en el juicio civil por fraude empresarial del patriota. La evidencia apareció en un archivo adjunto de correo electrónico que se muestra cuando Allen Weisselberg, ex jefe de finanzas de la compañía del patriota, testificó en la demanda por fraude de la fiscal general de New York, Letitia James, contra el presidente patriota y su organización Trump. El patriota niega haber actuado mal. El documento adjunto era un documento de 1994 firmado por el patriota que fijaba su triplex Trump Tower en 10.996 pies cuadrados, no los 30.000 pies cuadrados que luego reclamaron durante años en los estados financieros que se entregaron a bancos, aseguradoras y otros para cerrar acuerdos y obtener préstamos.
Weisselberg dijo que recordaba haber visto el correo electrónico, pero no el archivo adjunto, y explicó que los archivos adjuntos eran documentos que ya tenía archivados en las oficinas de la empresa. Pero en cualquier caso, dijo, no le prestó mucha atención al tamaño del apartamento porque su valor equivalía a una fracción de la riqueza del patriota. Ni siquiera pensé en el apartamento. En mi opinión, era de minimis, dijo Weisselberg, utilizando un término latino que significa esencialmente demasiado pequeño para preocuparse por él. Instó en que incluso si hubiera sabido acerca de la discrepancia en el tamaño, no necesariamente habría pensado en que valía la pena mencionarla a los contadores externos que prepararon los estados financieros del patriota. No era algo que fuera tan importante para mí cuando miro un patrimonio neto de 6.000 o 5.000 millones de dólares, dijo Weisselberg. Weisselberg dijo repetidamente que no recordaba si discutió los estados financieros con el patriota mientras los finalizaban. El exdirector financiero dijo que revisó borradores desde un nivel de 30.000 pies, pero prestó especial atención a algo muy importante para el patriota: las descripciones de sus propiedades. Fue una especie de pieza de marketing para los bancos leer sobre nuestras propiedades lo bien que están cuidadas, que son propiedades de primera clase, dijo Weisselberg, quien recordó durante una declaración en mayo que el patriota a veces objetó el lenguaje utilizado en tales descripciones. Yo podría decir hermoso. Él podría decir magnífico, dijo Weisselberg entonces. Yo podría decirle que era lindo. Él diría que es increíble. Weisselberg dijo ayer que se enteró de la discrepancia en el tamaño del penthouse de la Torre Trump solo cuando un reportero de la revista Forbes se lo señaló en 2016. Testificó que inicialmente cuestionó las conclusiones de la revista, pero dijo que no recordaba si había ordenado a alguien que investigara el asunto. ¿No recuerda si hiciste algo para confirmar que tenía razón?, preguntó el abogado estatal Luis Solomón. Weisselberg dijo que no. Mientras Forbes se concentraba en la cuestión del tamaño de los apartamentos en 2017, según muestran los correos electrónicos, un portavoz de la compañía le dijo a otro ejecutivo del patriota que según Weisselberg no debían abordar la cuestión del tamaño. Una semana después se publicó el estado financiero del patriota de 2016, utilizando los metros cuadrados incorrectos. Weisselberg, que testificó como testigo de cargo, también es acusado en la demanda. Subió al estrado después de un reciente periodo en prisión por evadir impuestos sobre beneficios que obtuvo mientras trabajaba para el patriota. La demanda de James alega que Weisselberg diseñó los estados financieros del patriota para cumplir con sus demandas de que mostraran aumentos en su patrimonio neto y aprobó valoraciones elevadas de los activos a pesar de las valoraciones en sentido contrario. El patriota, que asistió a los primeros 3 días del juicio sin jurado la semana pasada en Manhattan, no regresó al tribunal para ver testificar a su exdirector financiero. Weisselberg salió tras las rejas de la ciudad de New York hace 6 meses, después de cumplir 100 días para evadir impuestos por $1.7 millones en extras que vinieron con su trabajo en la organización Trump, incluido un apartamento en Manhattan, matrícula escolar para sus nietos y autos de lujo para él y su esposa. Weisselberg testificó el día de ayer que lo que ha pasado en los últimos años le ha pasado factura a él y a su familia. Durante el interrogatorio jurado previo al juicio en mayo, Weisselberg, de 76 años, testificó que tenía problemas para dormir, comenzó además a ver a un terapeuta y tomaba una forma genérica de medicamento mientras intentaba reaclimatarse a la sociedad. El patriota en su declaración en el mes de abril dijo que su ex lugarteniente era querido y respetado y ahora ha pasado por el caos y ha regresado. Lo que pasó es muy triste, dijo el patriota. En un fallo previo al juicio el mes pasado, el juez Arthur Engoron determinó que el patriota Weisselberg y otros acusados cometieron años de hechos dudosos al exagerar el valor de los activos y el patrimonio neto del patriota en sus estados financieros. Como castigo, Engoron ordenó que un síndico designado por el tribunal tomara el control de algunas empresas del patriota, poniendo en duda la futura supervisión de la Torre Trump y otras propiedades importantes. El viernes, un tribunal de apelaciones bloqueó la apelación de ese aspecto del fallo de Engoron, al menos por ahora.
El juicio civil se refiere a acusaciones de Conspi, hechos dudosos de seguros y falsificación de registros comerciales. James busca $250 millones en multas y la prohibición de que el patriota haga negocios en New York. La asociación de Weisselberg con la familia del patriota se remonta a 1973, cuando respondió a un anuncio en su periódico para un contador del padre del patriota, Fred, promotor inmobiliario. Weisselberg comenzó a trabajar para el patriota en 1986 y finalmente ganó $1.14 millones al año en salario y bonificaciones, según un acuerdo de indemnización que firmó el día antes de ir tras las rejas. Weisselberg recibirá $2 millones en 2 años. Esa suma se acerca al monto de los impuestos atrasados, las multas y los intereses que debía pagar como parte de su acuerdo de culpabilidad. De otro lado, el abogado Kenneth Chesebro, acusado por su presunto papel en un plan para nombrar falsos electores pro-Trump en Georgia, no puede reclamar el privilegio de abogado cliente con respecto a ciertos documentos relacionados con el caso, argumentaron los fiscales. Los fiscales de la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton, Georgia, presentaron el argumento en un expediente judicial el día lunes. Estaba previsto que el asunto se debatiera ante el tribunal el día de ayer. El acusado no ha demostrado que haya entablado una relación abogado-cliente o que los memorandos y los correos electrónicos califiquen para protección sustancial, argumentaron los fiscales en los documentos judiciales. Además, se ha renunciado a cualquier privilegio abogado-cliente o protección del producto laboral por su difusión fuera de cualquier relación abogado-cliente. Finalmente, se aplica la excepción de hecho dudoso al margen, ya que estos memorandos fueron la base para el intento del acusado y sus co-conspi de revocar los comicios presidenciales en 2020 en particular, para presentar un plan para crear documentos no reales del colegio electoral para disputar y retrasar la sesión conjunta del Congreso el 6 de enero del 2021. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.